nuestro espíritu para que podamos abrir la palabra de Dios, para que podamos compartir un mensaje que tal vez usted o yo o nosotros en general podamos necesitar o que tal vez con este mensaje podamos ayudar a alguien. Así que gracias, hermana Lynn, por esta hermosa alabanza a nuestro Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, un saludo en el Señor. Espero que hoy haya sido un día maravilloso para ustedes, que haya sido una oportunidad para poder estar más cerca del Señor Jesús, para buscar más al Señor Jesús para nuestra vida, para nuestros planes, para nuestros sueños y también para las cosas que nos están pasando. A cada uno de nosotros, a veces hay cosas que no son buenas, pero siempre es bueno, más allá de lo que nos puede estar pasando, no enfrentarlas solo, no enfrentarlas sola. Por eso que permítame hacer algunas preguntas para iniciar la reflexión en esta ocasión. Eh, ¿Qué es el amor para usted? Sí, es una palabra de pocas letras, pero tiene una profundidad que se destaca en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Qué lugar ocupa el amor en su vida? Eh, ¿Qué podría usted tal vez pensar cómo definir el amor? Por favor, piense algunos segundos, solo algunos segundos. Pero cuando piense estos segundos breves, piense en alguien. Puede hacerlo. Solo piense unos segundos. Mientras yo estoy hablando, piense en alguien que usted considera que es cercano, muy cercano a usted. No estoy hablando de la distancia de kilómetros, no, estoy pensando en personas cercanas a usted, que le afectan a usted emocionalmente. ¿En quién está pensando? ¿En quién pensó en estos segundos? ¿Ya pensó en esa persona? ¿Es un hombre, es una mujer? ¿Es alguien de mayor edad? ¿Es alguien menor de edad? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué usted se acordó de esa persona? ¿Por qué vino la imagen de esa persona a su mente? ¿Por qué? ¿Será porque usted ama a esa persona? Y ama a esa persona de tal forma, de tal manera, que siempre quisiera tener a esa persona cerca, muy cerca de usted. ¿Cuánto usted es capaz de amar entonces a alguien? Pero permítame decirlo de otra forma, apreciado amigo, amiga y hermano y hermana. Usted ama a alguien. Realmente usted ama a alguien. De tal forma y de tal manera que usted está dispuesto a hacer todo lo que fuese necesario por esa persona. ¿Qué es el amor entonces para usted? Entonces, en esta reflexión en esta ocasión, quisiera introducir un concepto que es un concepto que afecta mucho la vida de los seres humanos hoy. No olvide esto del amor, de tener a alguien y de hacer algo o capaz que todo por alguien. Hoy, siglo XXI, estamos en una realidad que no es muy lejana a lo que vivió el pueblo de Israel, allí en Palestina. ¿Cómo es eso? Sí, porque la vida no siempre es tan buena como nosotros quisiéramos. En esta condición de pecado, a veces las personas buenas también sufren. Y las personas que son dadivosas quedan pobres, porque estamos en una condición de pecado. Y una palabra que es una palabra que muchas veces ha dejado a las personas con la imposibilidad de poder dormir, afligida, angustiada, con ansiedad, desesperada. Y otras que han huido por causa de esta palabra. Esta palabra se llama deuda. Deuda. Y algunos del área financiera han considerado que deuda y compromiso financiero son diferentes. Un compromiso financiero es algo que usted pacta y que usted se pone de acuerdo con otra persona y usted dice de aquí a cuántos meses yo te voy a pagar cada mes tal cantidad de dinero. Cuando usted cumple eso, eso se transforma en un compromiso financiero. Pero cuando usted tiene que pagar el día primero y llega el día primero y usted no lo puede pagar, aún es un compromiso financiero porque todavía no ha vencido el plazo que usted llegó a acordar con esa persona. Pero cuando ya estamos en el día 2, aquel compromiso financiero se transformó en una deuda.
Y esa deuda puede ser una pequeña cantidad de nieve que va tomando forma y va creciendo, y la deuda muchas veces se transforma en algo impagable. Apreciados y queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, la deuda genera serias dificultades en las personas, serias dificultades, no solo físicas, sino que psicológicas, y también afecta el aspecto social y el aspecto espiritual. ¿Qué es una deuda? Una deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o de devolver algo a alguien. Y en muchas ocasiones, la deuda se transforma en algo que es imposible de poder pagar. Así que cuidado cuando nosotros hacemos compromisos financieros, sacar bien los cálculos, porque podríamos transformar esos compromisos financieros en deuda. Y va a afectar a esa persona, va a afectar su trabajo, va a afectar su desempeño, va a afectar su vida personal, su relación con las personas. Una deuda es una palabra muy peligrosa para el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo. Pero apreciados y queridos hermanos y hermanas, la deuda no es algo de hoy, es algo histórico. Siempre ha habido deuda en la experiencia del ser humano. Por lo tanto, a veces nosotros decimos una deuda es algo que nosotros quedamos debiendo a alguien en el aspecto financiero. Pero una deuda no siempre es algo financiero, no siempre es dinero. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a alguien ayudando a otra persona? A veces han ocurrido situaciones como cuando alguien interviene oportunamente para salvar, para ayudar, para acompañar a alguien que ha sufrido un accidente, y esa ayuda, esa intervención, es ese momento de haber aportado para que esa persona pudiese recibir los primeros auxilios, significa que muchas veces esa persona dice cuando se recupera: yo estoy en deuda con usted. Usted actuó en el momento preciso. Usted fue oportuno. Pareciera ser que incluso algunos que son religiosos y cristianos dicen, pareciera ser que usted fue un ángel, porque usted estuvo en el momento oportuno y usted me ayudó. Yo tengo vida porque usted intervino oportunamente. Así que dice esa persona al final: mire, yo estoy en deuda. No sé cómo pagarle. No tengo bienes como para pagarle, pero quiero que usted sepa que mientras yo viva, siempre le voy a agradecer porque usted intervino en el momento preciso. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, no lo han dicho, pero a usted le quedan debiendo porque usted dijo una palabra precisa, una palabra oportuna? Usted hizo un gesto positivo, un gesto amable, una sonrisa oportuna. Y esa persona en ese momento lo que más necesitaba tal vez era esa sonrisa. Tal vez que usted se detuviera y usted le dijese: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? O simplemente lo que usted dijo, lo que usted hizo. Capaz que usted nunca va a saber la trascendencia en las personas que a usted lo rodean. Pero probablemente en esta vida hay muchas personas que están y quedaron en deuda por lo que usted dijo, por lo que usted hizo, por lo que usted en su sentir actuó basado en esto que es, por supuesto, el amor. Así que a veces a nosotros también nos ha tocado, para la gratitud de otros, decir: mira, yo estoy en deuda contigo. Tú ayudaste a mi hijo, tú ayudaste a mi hija, tú ayudaste en el momento en que más lo necesitaba, tú estuviste ahí. Yo estoy en deuda contigo, yo te debo, no sé cómo pagarte. Cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, nosotros nos vamos a encontrar que las deudas también estaban dentro del pueblo de Israel. De hecho, las deudas eran una de las principales causas de esclavitud en el Antiguo Oriente, porque el servicio personal actuaba como una garantía a fin de obtener préstamos. O sea, por favor, préstame dinero y yo te trabajo. Préstame tal cantidad de dinero y yo te trabajo. Yo te doy y te cubro la necesidad que tú requieres. Así que este era un sistema muchas veces de poder transar con otras personas algunas deudas que pudiesen generarse. Por lo tanto,
cuando había una garantía de trabajo, de pedir un préstamo, la ley sí establecía dentro del pueblo de Israel cierto orden, orden de beneficio especialmente para aquel que quedaba endeudado. No podía pasar 6 años, 6 años, 6 años para que las personas no pudiesen arreglar las deudas que ellos tenían. Si un deudor no podía, por ejemplo, devolver el préstamo que había solicitado, el acreedor, o sea, a la persona a quien se le debía, esta persona tenía la libertad de apoderarse de la persona que estaba en deuda con él. O de algún miembro de la familia de esa persona que le estaba debiendo a él cierta cantidad de dinero. De esa forma, el acreedor se aseguraba, apreciados hermanos y hermanas, de que la deuda que se tenía con él pudiese ser saldada, pagada. Hay un ejemplo que la Biblia presenta muy claramente, que es el ejemplo en el cual tuvo que actuar, participar, intervenir Eliseo. Si usted tiene su Biblia, tome su Biblia en estos momentos. Y por favor, busque Segunda de Reyes, el segundo libro. Busque por favor el capítulo 4. Y déjeme compartir con ustedes en estos momentos el versículo 1 y el versículo 2. En estos momentos especial, cuando vamos a abrir la palabra de Dios, necesitamos también la solemnidad para ir de hoja a hoja para poder escuchar la palabra de Dios. Y dice así, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Si usted lo encontró o lo está buscando, vamos entonces a juntos, en silencio, mientras yo lo hago en forma audible, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y le dice, ¿qué es lo que le dice? Una mujer viuda, tu siervo, o sea, el profeta, que era mi esposo, que era un hijo de Dios, que era un siervo de Dios, que era una persona que se había preparado para poder servir al Señor. Tu siervo, le dice a Eliseo, mi marido, mi marido ha muerto. Por lo tanto, esta mujer quedó viuda. Y después sigue explicando el texto de la siguiente forma. Y dice así, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Lo que está diciendo esta mujer en este texto es que su esposo era un buen hombre, era un buen esposo, era un buen hijo de Dios, era un buen profeta, era un hombre que hacía bien las cosas, que era temeroso de Dios. Y continúa dando este contexto a Eliseo y le dice, ha venido el acreedor. Indudablemente lo que esta mujer está diciendo es que su esposo tenía una deuda, tenía un compromiso financiero, tenía una deuda. Por lo tanto, esa deuda había que pagarla. Alguien tenía que pagarla en la muerte de su marido. La pregunta es, ¿quién va a pagar? ¿Quién paga la deuda de alguien cuando esa persona muere? ¿Los hijos? ¿Los hijos siguen pagando la deuda de los padres? Cuando los padres tienen un compromiso financiero y al morir eso se transforma ahora en una deuda porque al estar muerto no puede seguir pagando, ¿quién paga eso? Los hijos. Miren el caso entonces de esta mujer que está afligida, porque mientras estaba en vida lo más probable es que su esposo era un hombre que cumplía con sus deberes, pagaba lo que había que pagar, porque eso hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios paga lo que hay que pagar, no se endeuda, no genera deudas, sino que un hijo de Dios, una hija de Dios, está a cuenta con sus compromisos financieros. Pero este hombre murió, no se dice la razón, nadie sabe, nadie puede decir, yo estoy seguro que voy a vivir tantos años, por lo tanto voy a entrar a esta deuda. Nadie sabe eso, solo Dios, nuestro Padre, el Padre que nos ama, nuestro Creador, del cual hablábamos el día de hoy. Así que esta mujer estaba muy apenada, estaba triste, estaba afligida. Y yo voy a agregar un elemento más, queridos hermanos y hermanas. Estaba angustiada. Yo no sé si usted alguna vez ha estado angustiado por una deuda. Tal vez no.
Tal vez a quien yo le hablo en estos momentos nunca han tenido una dificultad de deuda. Pero apreciados y queridos, cuando alguien está con deuda, tiene temor, está cansado, está estresado, entra en un estado de ansiedad, no quiere escuchar que el teléfono suene, no quiere ver mensajes en su teléfono, no quiere que golpeen a su puerta, vive atemorizado, porque no quiere perder por esa deuda lo poco o mucho que ha logrado conseguir por muchos años. Esta mujer estaba con problemas, esta mujer estaba afligida, esta mujer estaba angustiada y le dice al siervo de Dios, al profeta Eliseo, tu siervo, mi esposo, murió y quedó la deuda. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba la angustia de esta mujer? Y aquí viene precisamente lo que ella le plantea al siervo de Dios. Ha venido el acreedor, a quien tenía mi esposo un compromiso con él. Vino el acreedor. ¿Y cómo el acreedor se quiere pagar la deuda que tenía su esposo? ¿La casa? Tal vez la casa no daba para pagar la deuda. ¿Que la esposa trabajase? No, tal vez la esposa no podía, no estaba en las condiciones de que ella pudiese pagar la deuda. Y aquí intervienen los hijos. Y esta mujer dice, afligida, angustiada, pesadumbrada, no solo por la muerte de su esposo, sino por la deuda que ella no podía cancelar, que no podía, no tenía los medios, no tenía los recursos, no tenía los bienes necesarios. Y dice, ha venido el acreedor y quiere tomarse mis hijos como sus siervos. ¿Saben lo dramático que es para una mujer que es madre perder a sus hijos? Qué triste debe ser, qué angustiante debe ser para una madre saber que a sus hijos se los quitan, que no los puede ver, que no puede estar con ellos, que no puede abrazarlos, no puede acariciarlos, no puede estar cerca de ellos, no sentir su calor, no sentir su aliento. Esta mujer estaba tan afligida que ella podría haberlo dado todo para saldar la deuda, pero su mayor temor era no tener ahora a sus hijos cerca. Apreciado y querido, solo una madre sabe, después de 9 meses de haber tenido esta vida que está floreciendo, que está viniendo a la vida y traerla a la luz, que ahora por una deuda, ante la muerte de su esposo, que era inevitable, ella ahora tiene que perder a sus hijos y quedar sola. ¿Qué puede hacer una mujer que es madre sin hoy tener a sus hijos? Es una situación muy triste, queridos hermanos. Y aquí el profeta de Dios interviene. Y él pregunta lo siguiente. Por favor, si usted tiene su Biblia, usted ya buscó Segunda de Reyes y abrió en el capítulo 4 y leyó junto conmigo, está leyendo versículo 1 y 2. Permítame, por favor, ahora indicar la pregunta que hace Eliseo. Y él dice así, ¿qué haré yo? ¿Qué te haré yo? ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Y él ahora dice lo siguiente, dime, declárame, muéstrame, ¿qué tienes en tu casa? Hermano, yo no sé si tú tienes una deuda. Hermana, yo no sé si tú tienes una deuda. Amigo y amiga, yo no sé si tienes una deuda. Pero si tú tienes una deuda, lo más probable que no estés durmiendo bien. Si tú tienes una deuda, lo más probable que estás pasando una situación muy compleja emocionalmente. Estás viendo todo oscuro y no sabes cómo solucionarlo. Esta mujer no sabía cómo solucionarlo. No quería perder a sus hijos, pero no tenía nada más cómo poder pagar la deuda ante la muerte de su marido, de su esposo. Y aquí viene una pregunta para usted. Usted tiene una deuda. Miren la reflexión que Eliseo hace para esta mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Hermanos, tal vez una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer para ir disminuyendo nuestra deuda o pagar nuestra deuda es liberar algunos bienes que nosotros pudiésemos tener para pagar la deuda. No sé lo que usted tenga,
pero permítame decir lo que esta mujer tenía y que nunca pensó que podía ser una solución para el problema que ella estaba teniendo. Y ella respondió así, dice así, de esta manera, muy sencilla, con un corazón abierto, ninguna cosa tengo en casa. No tengo nada. No tengo nada. Miro mi cuenta corriente, no tengo cómo pagar la deuda. Miro mi billetera, no tengo cómo pagar la deuda. Miro los bienes que tengo en casa y ninguno de ellos sirve para pagar mi deuda. Y esta mujer tal vez se encontraba tal como usted tal vez se encuentra con sus deudas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted, hermano, en su casa como para pagar su deuda? Es tan angustiante que usted mira su casa, va a las habitaciones de su casa, trata de buscar si encuentra algo y usted dice, de lo que yo tengo, no tengo nada para pagar mi deuda, nada. Y eso es lo que dijo esta mujer a Eliseo. Y ahora esta mujer agrega lo que muchas veces nosotros pasamos por obvio o pasamos por alto. Ella dijo así, de esta manera, solo tengo una vasija de aceite, no tengo nada más. Y usted puede tal vez abrir su refrigerador y usted va a decir, solo tengo esto, no tengo nada más. Apreciados queridos hermanos, no importa la deuda que usted tenga, si usted busca a Dios, las puertas se abrirán para que usted pueda pagar esa deuda. Y alabado sea Dios por eso. ¿Cómo hizo Eliseo en el poder de Dios para que esta mujer pagara su deuda? Primero le dice, mira, ¿qué tienes? No tengo nada. Muy bien. Pero ¿qué más tienes? De lo nada, solo tengo un poco de aceite. ¿Y cuál fue el milagro? El profeta Dios le dice, ve a buscar vasijas. Busca vasijas. En tu casa, fuera de casa, corre, manda a tus hijos que traigan vasijas. ¿Y saben lo que se hizo? Ese aceite se multiplicó de tal forma que esta mujer pagó su deuda. Apreciados y queridos hermanos, humanamente, probablemente usted tiene una deuda. Por algún desorden, por alguna situación X, por una situación tal vez fuera de algo que usted haya planificado, pero se generó la deuda. Pídale ayuda a Dios. Antes que vaya al banco, antes que vaya a alguna persona, busque a Dios. Busque a Dios. Y Dios va a obrar de tal forma, de tal manera, que Él le va a mostrar la forma para que usted salga de su deuda. Apreciados queridos amigos y amigas, siempre tenemos algo en casa donde Dios puede hacer un milagro. Yo no sé si usted alguna vez tuvo situación compleja financiera y pareciera ser que el gas duró mucho más de lo que duraba normalmente. Pareciera ser que cuando usted no tiene un peso y literalmente no tiene 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, pareciera ser que en esa chaqueta, en ese pantalón, en ese lugar de casa, aparece esos 10.000, esos 20.000, ese dinero que usted hasta se había olvidado. Yo he visto hermanos que cuando están en una situación muy compleja, financieramente muy compleja, pero son hombres y mujeres de Dios, me dicen, pastor, la persona tanto, que me debía tanto, vino y me pagó. Alabado sea Dios por eso. Miremos a Dios, más allá de la deuda que podamos tener, que esté afectando a nuestra familia, nos esté afectando a nosotros, hermanos, primero vayamos a Dios y que Dios nos ayude a resolver estos problemas. Por lo tanto, cuando nosotros miramos Palestina, el pueblo de Israel, nosotros nos vamos a encontrar que los israelitas también tenían algunas situaciones de deuda, por ese motivo. ¿Cómo entonces se resolvía el tema de la deuda? Lamentablemente, la deuda estaba asociada en el Antiguo Testamento o en el mundo oriental, estaba asociada a la esclavitud. Una persona que debía era una persona que se transformaba en un esclavo hasta que pagase su deuda. Por lo tanto, déjeme solamente poder comprender esto para que podamos también asociar lo maravilloso que es Dios con nosotros. Algunos elementos que nosotros debiéramos considerar sobre la esclavitud de aquellos que se endeudaban y tenían que vivir una vida de esclavos. Primero,
Y aquí nosotros vamos a encontrar algunas disposiciones legales que a nosotros nos permiten poder ver cómo dentro del pueblo de Dios se tenía una mirada de aquellos que quedaban como deudores y entraban en esclavitud. El esclavo hebreo no podía ser obligado a servir más de 6 años y debía ser liberado en el 7º año. O sea, una persona hebrea que entraba en una deuda, se transformaba en esclavo de otro, había un resguardo, y el resguardo era trabajar máximo 6 años, porque al 7º, esa persona que tenía esa deuda pagaba, quedaba en cero, quedaba libre de esa esclavitud. Segundo, durante el periodo de esa esclavitud, el trato duro del acreedor para con la persona que te había quedado endeudada o esclava, el trato duro de parte del amo estaba estrictamente prohibido. Y así lo dice Levítico capítulo 25. Tercero, si por ese motivo el amo o el acreedor en un exceso o acceso de ira, el amo le infligía alguna herida grave a su esclavo, éste debía recibir inmediatamente la libertad. Cuarto, el amo que castigase en forma desmesurada, severa a su esclavo, debía sufrir por ello un castigo legal. Así lo dice Éxodo capítulo 21. Y finalmente, en estas leyes de protección a los esclavos que se endeudaban y quedaban en esta condición durante el periodo de esclavitud, la recompensa pecuniaria, o sea, este dinero en efectivo, debía ser liberal a fin de que el esclavo pudiese adquirir propiedades o medios suficientes para redimirse. ¿Qué dice eso entonces? Que habían leyes que favorecían a los esclavos dentro de la cultura hebrea. Si se vendiere a ti, dice Génesis capítulo 15, verso 12 al 14, si se vendiera a ti un hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, el 7º año lo despedirás libre. Y cuando los despidas libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de sus ovejas, de su era y de su lagar. Le darás aquello que Jehová te hubiese bendecido. Miren, más allá de la deuda que podía entrar una persona y quedarse esclavo de otro, no podía servir más de 6 años. Y al final del 6º año, este hombre o esta mujer que regresaba libre, también tenía que llevar bienes que su amo o su acreedor tenía que entregarle también a él. Hermanos, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué decimos esto? Pues yo les quiero contar una historia. Y esta historia aparece en 2 textos de la Biblia. El primero de ellos es en Deuteronomio. Moisés escribe en Deuteronomio. Ustedes saben que estamos estudiando Deuteronomio. Durante este trimestre, el tema focal es Deuteronomio. Pero también Moisés se dio tiempo para que este mismo relato apareciera en Éxodo. Por lo tanto, Moisés lo escribe en Deuteronomio 15 y también lo escribe en Éxodo capítulo 21. Y déjenme contarles esta historia que no pasa más de 2 versículos, pero por favor piensen en la profundidad del amor cuando uno por deuda quedó esclavo. Dice, y leo Deuteronomio capítulo 15, versos 16 al 17. Hablando de los esclavos, hablando de aquellos que han quedado como esclavos. Dice así, leo Deuteronomio capítulo 15. Si él te dijere, hablando del esclavo para con su amo, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. ¿Conocen una lesna, cierto? Es un artefacto puntiagudo, metálico, y que se toma generalmente con un mango de madera. Por lo tanto, dice así, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Este es un fenómeno que a veces, muchas veces alguien de primera lectura no podría tal vez entender la profundidad de esto. Hermanos, ¿quién
¿Quién toma la decisión de quedar esclavo para siempre? ¿Quién permite que su oreja pueda ser, se pueda generar un orificio y que este orificio donde él vaya, donde él se encuentre, este orificio en la oreja está diciendo esta persona es una esclava? Pero aquí una cosa es ser esclavo por deuda y la otra es ser esclavo por amor. Una cosa es tener la oreja con este orificio que uno lo hace por amor, una oreja horadada. ¿Quién es capaz de hacer eso? Y aquí precisamente el Señor, en la palabra que escribe Moisés por inspiración de Dios, dice algunos elementos clave. ¿Por qué alguien permite ser esclavo para siempre? Porque encuentra en ese hogar no solamente una persona que es su amo, sino encuentra una persona que lo ama, que lo trata como una persona que tiene valor, una persona que encuentra en ese hogar su hogar, que no se encuentra como un extraño, no se encuentra como un invitado, no se encuentra como un deudor, no se encuentra como alguien que llega de visita, se encuentra tan agradablemente bien, feliz, gustoso, que decide de manera voluntaria nunca irse de ese hogar, de esa hacienda o de esa familia, de esa persona que llegó, no a considerarlo como su amo, sino como la persona a quien ama. Éxodo 21 dice, de la misma forma, el siervo dice, en otras palabras, dice, yo amo a mi Señor. Hermanos, ¿por qué usted ama a alguien? ¿Y por qué usted de manera voluntaria ha decidido estar con esa persona? ¿Por qué? Eso se llama amor. El que no ama, es muy difícil que pueda definir el amor. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, el Señor escribió así, a su pueblo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios te pide? Si no, y menciona 5 elementos. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué Dios pedía del pueblo de Israel? 5 cosas. Primero, que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, que ames, que lo ames. Cuarto, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y quinto, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que él le dio al pueblo de Israel y también al mundo. Apreciado y querido hermano, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Primero, y en manera especial, que temas a Jehová, que andes en los caminos que Él ha trazado para ti, que lo ames, que le sirvas, que lo guardes. ¿Qué quiere Dios de ti? Que lo ames. Pero primero, antes que tú lo ames, tú tienes que aprender a reconocer que Dios es el que primero te amó a ti. Ayer hablábamos de Génesis capítulo 3, versículo 15, como la primera promesa mesiánica que Dios entrega. Esa promesa mesiánica decía que por tu pecado, por mi pecado, por su pecado, por nuestro pecado, nosotros tenemos que morir. ¿Saben lo que hizo Cristo? ¿Saben lo que hizo el cielo? Dios nos amó tanto, tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios quiere que nosotros lo amemos? Porque es una respuesta humana al amor divino que Él escribió con sangre cuando Cristo fue clavado en la cruz. ¿Por qué quiere que nosotros lo amemos? Hay una razón muy sencilla. Y lo dice Deuteronomio capítulo 10 en el versículo 13 al final, para que tengas prosperidad, para que nos vaya bien. Apreciados queridos hermanos, el mejor lugar que nosotros tenemos, primero, es reconocer que el amor de Dios es un amor inmenso, inmensurable. No lo podemos cuantificar. Tan poderoso es el amor de Dios que Dios sabe que tú necesitas reconocer que estás en deuda por el pecado y esa deuda no la puedes pagar. No hay forma que pagues esa deuda. Puedes estar noches sin dormir y el pecado te abruma, el pecado te profundiza. No sabes cómo salir, cómo
Ese pecado te está atormentando, no tienes libertad. Entonces Jesús paga y lo paga con su muerte. El amor de Dios está escrito con sangre porque Cristo ha pagado nuestra deuda de pecado. Así que Satanás ya no nos puede decir que vamos a morir eternamente, porque Cristo se coloca delante diciendo, no, yo he muerto por ello, yo he muerto por él. Mi sangre es suficiente para que esta deuda pueda ser pagada. Cuando nosotros comprendemos esto de horadar la oreja junto al poste, uniendo así físicamente con su casa, por así decirlo, lo convertiría entonces en un residente de ese hogar, marcándolo como de manera que él viviese para siempre hasta que él muriese en ese lugar. La oreja perforada testifica de un corazón perforado. El comentario bíblico adventista dice que una oreja horadada es el signo de esclavitud. Ese signo de la esclavitud se convertía ahora en una insignia del amor. Apreciados queridos hermanos, hermanas y amigos, Dios a usted lo ama. Y si usted tiene una deuda de pecado, hable con Dios. Y Dios perdonará esa deuda de pecado. Y Dios presentará su sangre cuando sea el momento ante el Padre por usted y para usted. No podemos amar a otro ser humano si primero no aceptamos el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. No importa la deuda que usted tenga de pecado, Jesús y la paga de Jesús es suficiente. ¿Qué haremos nosotros ahora? ¿Seremos esclavos de Cristo por voluntad? ¿Ser siervos de Dios por voluntad? Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy arreglemos nuestra vida con Dios por el amor que Él escribió con sangre. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Amén.